Hola, buenas tardes. En nombre de KBR Fundación Mafre, bienvenidos. Es un placer presentar esta nueva sesión del ciclo de fotografía y exposición, cuya ponencia de hoy irá a cargo de Jorge Ribalta, sin duda una de las personas que en España más ha contribuido a una reflexión en profundidad en torno al espacio público de la fotografía, y una labor además que ha desplegado con una intensidad enorme y cuyas contribuciones han sido especialmente significativas tanto para los estudios fotográficos en general como para el ámbito docente, por ejemplo, puesto que sus publicaciones y exposiciones han tenido realmente un rol muy significativo en la divulgación de una historia de la fotografía revisitada y expandida, y también muy especialmente por las contribuciones en torno a la idea de documental y también el tema que precisamente nos ocupa en este ciclo, las relaciones entre fotografía y exposición, y por lo tanto es un privilegio tenerle hoy aquí con nosotros. Aunque es sobradamente conocido por muchos de los que estaréis aquí, de forma muy esquemática me gustaría presentarle para darle la bienvenida e introducir algunas referencias importantes que definen su campo de intereses. Artista, investigador, editor, comisario independiente. La trayectoria de Jorge Ribalta se ha desplegado, como decía, con una enorme intensidad en todas estas vertientes. Como autor, como artista, ha venido exponiendo desde el año 1988 en instituciones y galerías de todo el mundo, especialmente de Nueva York, París, Madrid y Barcelona. Y entre los proyectos individuales más recientes destacaríamos dos: Renacimiento, escenas de reconversión industrial en la cuenca minera Nord-Pas-de-Calais, o Ángeles Nuevos, escenas de la reforma de la Plaza de la Garduña, Barcelona 2005-2018, que, producido por la Virreina Central de la Imatge, se presentó en el 2019, pero también hace muy pocos días se han presentado a través de la forma de frisos fotográficos en distintos espacios de la plaza, el Pisos, Mercado de la Boquería y de la Escuela Massana. En paralelo a esta actividad expositiva internacional, como artista, Ribalta también ha desarrollado una importantísima y extensa actividad curatorial, de la que precisamente nos hablará hoy. Ha sido responsable de programas públicos del MACBA entre 1999 y el 2009, fecha a partir de la cual ha proseguido su labor como curador independiente. Y además de las exposiciones sobre las que nos hablará hoy, como Archivo Universal, La condición del documento y la utopía fotográfica moderna, presentada en el MACBA en el 2008, Una luz dura, Sin compasión, el movimiento de la fotografía obrera 1926-1939, presentado en la Reina Sofía, Museo Nacional Reina Sofía en el 2011, Aún no, sobre la reinvención del documental y la crítica de la modernidad, también en el Mancars en 2015, y un proyecto más antiguo, Domini Public, Central Santa Mónica 2004. También han sido importantes los proyectos expositivos en torno al trabajo de autores como Joe Spence, Manolo Laguillo, Hélène Lévit o Joan Colom. No menos destacada ha sido también su contribución como editor de libros y catálogos que, como decía antes, han sido fundamentales para el estudio de la historia de la fotografía, y sobre todo una historia cultural de los usos sociales de la fotografía en la vida pública. Y en este sentido hay que destacar Indiferencia y singularidad, la fotografía en el pensamiento artístico contemporáneo, coeditado con Gloria Picazo y publicado por el MACBA en el 97, donde se ofrecían en lengua castellana referencias absolutamente esenciales como El Tribunal de la Fotografía de Christopher Phillips, o artículos de Douglas Krim, Jean-François Chevret o Jeff Wall. También cabría destacar Efecto Real, debates postmodernos sobre la fotografía, publicado por Gustavo Gili en el 2004, y muy especialmente para el tema que nos ocupa aquí hoy y que pertinentemente señalaba Olivier Lugon en nuestra primera
ponencia Espacios fotográficos públicos, exposiciones de propaganda de Presa a the Family of Man, 1928-1955, publicado por el MACBA en el 2009, sin olvidar el libro más reciente, El espacio público de la fotografía, ensayos y entrevistas, publicado por la Virreina, Ayuntamiento de Barcelona y Arcadia en el 2018, que ofrece una recopilación de sus escritos más recientes. No me extiendo más. Su conferencia de hoy creo que nos permitirá profundizar en las nociones claves en su trabajo, como la esfera pública de la fotografía y de qué manera su revisión de la noción de documental y de las narrativas de la modernidad artística han encontrado en la exposición un espacio clave de reflexión historiográfica desde el cual reivindicar esa historia material de la fotografía. Como siempre, os animamos a ir planteando comentarios y preguntas a través de esa pestañita que pone precisamente preguntas y respuestas, porque el chat no está operativo, y os dejamos con Jorge Ribalta. Bienvenido, Jorge. Muchísimas gracias por estar aquí. Hola, hola Marta, gracias Marta. ¿Se oye bien? ¿Se me oye? ¿Se me oye, verdad? Bueno, sí, perfectamente. Sí, vale. Bueno, muchas gracias Marta. Estoy un poco ducho en este tipo de charlas así formales por Zoom. Vamos a ver cómo sale. O sea, una de las cosas antipáticas de Zoom es que para empezar, para contar chistes y anécdotas es muy poco grato, y esta sensación de estar hablando delante de no sabes muy bien quién es muy poco simpática. Bueno, no sé si es un tópico propio de esta época, pero tengo que empezar reconociendo mi profunda afinidad ideológica con la noción de esfera pública, democrática, liberal implícita tanto en el espacio de la exposición como en el espacio del teatro, de un auditorio, un poco del tipo de espacio público que intentamos sustituir o emular aquí vía Zoom. Supongo que a todos los que estáis ahí os pasa algo parecido, de modo que no voy tampoco a problematizar esta situación, más allá de reconocer que hay un problema o una contradicción estructural en el hecho de defender el espacio público democrático de la exposición, en tanto que, digamos, tarea fundamental de la actividad curatorial, de la actividad del comisario, y al mismo tiempo estar hoy privados de tal espacio a causa de la pandemia y de sus políticas, por decirlo de alguna manera, de estado de excepción. Bueno, entiendo que hacemos lo que podemos en esta coyuntura y voy a poner la primera imagen. Vamos a ver. Vale. Bueno, para ilustrar nuestra propia condición hoy aquí, empiezo con esta imagen de una instalación titulada Fotokaput del colectivo alemán Volksfoto, que podemos traducir este concepto de Fotokaput, podemos traducir algo así como fotografía muerta o fotografía acabada o fotografía fallida o fracasada, un poco como metáfora de nuestra situación actual de suspensión de la vida pública. Se trata de una instalación hecha con fotos rescatadas de la basura que se organiza como una especie de historia paródica de la fotografía. Me parece muy útil esta idea de construir una historia de la fotografía a partir de los desperdicios. Creo que dice mucho de nuestro tiempo y también expresa un método historiográfico y curatorial con el que me identifico, esta idea de reescribir la historia de la fotografía a partir de sus descartes, ¿no? Lo que veis en la imagen es la reconstrucción que hicimos en la exposición titulada Aún no, con un largo subtítulo que, en fin, no importa, en el Museo Reina Sofía en 2015, que reconstruye la instalación original de 1980. Lo que voy a intentar aportar aquí hoy son algunos elementos o interrogantes sobre esta noción de exposición fotográfica como espacio público a partir de algunos ejemplos y reflexiones basados en mi propia práctica curatorial, un poco a lo mejor quizá en diferencia de otras presentaciones de este programa, voy a un poco hablar en primera persona, no tanto como historiador, ¿no? Bueno, espero que en este sentido mi aportación en este ciclo, un poco poniendo en discusión mi propio trabajo,
sirva también para problematizar el propio campo de estudio de la exposición fotográfica. Vale. Una de las ideas centrales que defiendo como criterio curatorial en las exposiciones de carácter histórico es que la singularidad del objeto fotográfico viene dada por el hecho de que en su materialidad contiene una idea de espacio público. Una fotografía no es una imagen, sino un objeto histórico, y el sentido y valor de la exposición es justamente mostrar esta condición. Una de las singularidades de la fotografía es que la misma imagen puede aparecer en público y circular de diferentes maneras, como copia o como una ampliación en una exposición o en un archivo, como cartel, como mural, como página en un libro o revista o como una proyección, etc. Es decir, en fotografía no hay, digamos, entre comillas, un original, sino que un mismo negativo puede dar lugar a imágenes diferentes e incluso contradictorias. Hay una ambigüedad, una plasticidad característica de la fotografía a la que también se refería Jordana la semana pasada. El concepto de original en fotografía es casi una cuestión metafísica y en realidad posiblemente no sea una categoría relevante desde el punto de vista historiográfico. Lo que debe mostrarse e historizarse en las exposiciones es justamente cómo tales imágenes han circulado, cómo han sido vistas, cuál ha sido su vida pública, esto es decir, cómo literalmente se han materializado, ¿no? Para definir este enfoque historiográfico, en ocasiones me he apropiado un tanto libremente de la expresión que seguro que conoceréis de Alan Sekula, de tráfico de fotografías, ¿no?, que evidentemente él usa en un contexto y un sentido diferente al que yo le doy, pero que en cualquier caso expresa una comprensión que comparto de la fotografía como instrumento ideológico en la producción de discurso público. Para mí esto significa que tales objetos históricos producidos fotográficamente materializan concepciones específicas de espacio público. De modo que la historia de la fotografía que intento defender es más bien una historia de lo que llamo, entre comillas, si queréis, esferas públicas fotográficas. Este método se basa en representar e interpretar las condiciones históricas y materiales de multiplicidad y diseminación de los objetos fotográficos públicos que se muestran en la exposición. Lo que os muestro ahora son algunas imágenes de la exposición Aún no también. Esta era en concreto la entrada a la exposición con esta instalación de estos paneles originales de varias campañas producidas por el grupo de fotógrafos obreros de Colonia de los últimos 70. Cuando fui a verles para esta investigación, digamos, sobre la segunda oleada de fotografía obrera que se produjo en Alemania en los 70, digamos, esto es en Colonia, es donde todavía la revista que empezaron a publicar en el 73 se sigue publicando en una casita. Fui a verles y ellos me enseñaron pues, sus archivos digitales, sus fotos, sus copias nuevas. Yo, por diversas publicaciones, era consciente de que este tipo de paneles se habían producido y se habían utilizado y les pregunté por ellos. Al final, pues, me llevaron al desván, al ático que tenían en la casa, y en medio de un montón de trastos y demás aparecieron pues, muchos paneles de este tipo. Es decir que esto que puede parecer anecdótico, en el fondo, creo que es una cuestión muy importante. De algún modo hace pensar en qué medida el destino natural de la fotografía es precisamente de la copia fotográfica, la basura, y que de algún modo es un milagro cuando este tipo de objetos se conservan, ¿no? Enseguida diré por qué estos objetos son importantes, ¿no? Aquí veis, por ejemplo, en uno de los paneles aparece esta imagen de las exposiciones que ellos organizaban en los años 70, es decir, con estos mismos paneles presentados en diferentes tipos de espacios públicos de la ciudad. Otro ejemplo exactamente de la misma época, la segunda mitad de los 70, que también estaba en la exposición Aún no, que os estoy mostrando ahora, son estos característicos paneles plastificados de las exposiciones itinerantes del Photography Workshop de la Half Moon Gallery de Joe Spence y Terry Dennett en Londres, como estos que veis aquí, que corresponden a una exposición sobre
la Workers Film and Photo League británica, la Photo League británica, digamos, de la organización británica que pertenecía al movimiento de la fotografía obrera. Fijaros, estos son cartones plastificados con copias fotográficas, con estos característicos bordes negros reforzados y estos característicos ojales metalizados que permiten colgar los paneles en cualquier tipo de espacio. Es decir, el uso de estos paneles fotográficos artesanales, económicos, transportables, adecuados para ser instalados en espacios públicos de diverso tipo, no necesariamente expositivos, constituyen una idea característica de esa época, de los 70, dentro de ciertos círculos de actividad fotográfica politizada, que entendían la exposición como un espacio de agitación y debate ciudadano, en oposición, digamos, al espacio burgués, comercial, supuestamente excluyente del museo y la galería. Veis algunos ejemplos, de nuevo, de los fotógrafos alemanes, es decir, un poco el mismo planteamiento, es decir, paneles didácticos sobre la historia del movimiento de la fotografía obrera, con unos, digamos, un tipo de enfoque muy parecido. Lo que me importa señalar en estos paneles tan simples, tan sencillos, tan, digamos, descartables, cuyo destino natural es, como digo, la basura, digamos que bajo esta apariencia tan modesta, tan pobre, sin pretensiones, lo que en realidad estamos viendo es la investigación sobre el tema más sofisticada y avanzada de su época, en este caso sobre el movimiento de la fotografía obrera, es decir, estamos delante de los, digamos, intentos de historizar este movimiento primeros y más sofisticados de su momento, digamos, dentro de una lógica que ofrece una genealogía alternativa de la cultura documental en la historia, digamos, canónica de la fotografía. Si empiezo enseñando estos paneles y estos materiales, digamos, salvados de la basura, mi argumento es que no se entiende la fotografía si no se tiene en cuenta este aspecto de su materialidad y su visibilidad pública, ¿no? Y a la vez que es justamente este aspecto el más delicado, el más efímero de la fotografía, de algún modo como lo más importante es también lo más frágil. Bueno, lo que voy es a desarrollar este argumento y particularmente los varios significados implícitos en esta idea de la fotografía como espacio público, que no abordaré desde un punto de vista, si queréis, teórico o abstracto, sino que entiendo como una categoría autorreflexiva o autocrítica que resulta de la experiencia empírica de hacer exposiciones históricas en museos. Basaré mis argumentos en mi propia práctica como comisario y mostraré imágenes de principalmente dos exposiciones: Archivo Universal, que se presentó en el MACBA en 2008, y la exposición del movimiento de la fotografía obrera, que se presentó en el Museo Reina Sofía en 2011. Bueno, el primer significado de esta idea de una esfera pública fotográfica es el significado poético. Perdón, voy a beber un poco de agua. Lo que muestro en esta imagen es la reconstrucción de la sala soviética de la exposición Film und Foto, presentada originalmente en Stuttgart en 1929, una sala diseñada por Lissitzky, y esta es la reconstrucción de esa sala que hicimos en la exposición Archivo Universal. Archivo Universal era una contribución para una historia de la idea documental en fotografía, ofrecía varias arqueologías superpuestas cuya articulación pretendía visibilizar cómo esta idea documental se produjo históricamente en varios contextos específicos, lo que determinó las varias funciones y significados del documento fotográfico, una categoría más compleja de la que se suele pensar. La exposición se organizaba conceptualmente en torno a tres cuestiones sobre el documento. La primera era sobre el sujeto o la voz implícita en el discurso documental, la segunda era sobre la función pública del documental y la tercera era sobre la condición epistémica del documento fotográfico, ¿no? Esa segunda cuestión sobre el documental y la producción de espacio público se basaba en la constatación de que el discurso documental emerge en la segunda mitad de los años 20 en un contexto determinado por el nuevo, entre comillas, inconsciente óptico,
que resulta de la irrupción masiva de la fotografía en el espacio público a través de las nuevas tecnologías visuales de la propaganda, la publicidad y los medios de comunicación. La fotografía irrumpe como un nuevo instrumento para la opinión pública, ¿no? El discurso documental está producido para la persuasión pública, es un género propagandístico, cuya circulación pública tiene lugar en la prensa ilustrada, en exposiciones o en el cine. Esta parte de la exposición se titulaba justamente Espacios fotográficos públicos y se abría con la reconstrucción de esta sala soviética, ¿no? Continuaba en una segunda sala con proyecciones a gran escala de una selección cronológica de 12 exposiciones de propaganda, desde la exposición de la prensa también de Lissitzky, la primera exposición que diseña Lissitzky en 1928, hasta la exposición Family of Man, concebida por Edward Steichen en el MoMA en 1955. Las proyecciones proporcionaban una suerte de experiencia espacial inmersiva, en un viaje por la evolución histórica del paradigma de la exposición fotográfica de visión total, que busca producir un espectador activo, participante, no simplemente alguien que mira, sino un colaborador. Esta es la idea central en la aportación innovadora y paradigmática de Lissitzky como el arquitecto de exposiciones fotográficas a finales de los años 20. Según los principios productivistas, el espacio psicodinámico de la exposición se producía de facto en la mente del espectador, y el dispositivo arquitectónico, esto que veis aquí, es un instrumento perceptivo o una máquina corporal para el nuevo, entre comillas, espectador como productor, si queréis, parafraseando un poco libremente a Walter Benjamin, ¿no? Esta idea espacial y a la vez fotográfica y espacial se difundió rápidamente por Europa en los años 30 a través de los arquitectos y diseñadores de la Bauhaus, y se convirtió en el fundamento de los nuevos métodos publicitarios, y muy pronto se generalizó como método comunicativo y de creación de opinión en grandes exposiciones institucionales. Tuvo reinterpretaciones fascistas en Italia y Alemania en los años 30, hasta que llegó a Estados Unidos a través de Herbert Bayer en 1942 y se elaboró en varias exposiciones del MoMA durante el periodo de Steichen, justamente, particularmente las exposiciones Road to Victory y Power in the Pacific durante la Segunda Guerra Mundial. Lo que veis un poco aquí es el paso a esta segunda sala que os comentaba de las proyecciones. Esta es la exposición de la prensa de Lissitzky de 1928. Esta es la primera de Steichen, o la segunda, la Power in the Pacific, durante la Segunda Guerra Mundial, y esta ya es Family of Man, en 1955, un poco que la exposición que culmina todas estas tesis y la trayectoria de Steichen, ¿no? Steichen justamente se convirtió en el más depurado y virtuoso cultivador de esta concepción de la exposición fotográfica hasta su retirada como conservador del MoMA en 1962, y luego vamos a volver a ver más cosas de Steichen. Esto es también Family of Man. Esta parte de la exposición Archivo Universal era la historia de esta idea fotográfico-arquitectónica utópica que implicaba un nuevo tipo de espectador desde la Rusia revolucionaria hasta la Norteamérica de la Guerra Fría, ¿no? Y era un relato que acababa con estas imágenes que os muestro ahora, estas fotografías hechas por Steichen en 1959, cuando Family of Man se presentó en Moscú, y fijaros el detalle, cómo Steichen fotografía de manera literal y factual esta especie de fusión utópica de la audiencia moscovita con los murales o los fotomurales de la exposición, ¿no? Estas imágenes muestran cómo la idea del espacio fotográfico moderno, surgido de los experimentos poéticos y las innovaciones de la Revolución Soviética, culminaron muy lejos de su origen y alcanzaron su cierre histórico precisamente con el propio Steichen, de algún modo literalmente el enemigo, ¿no? De modo que esta idea revolucionaria volvió a su lugar de origen, a Moscú, en estas imágenes, pero resignificada, ¿no? Transformada en otra cosa diferente, en este caso en propaganda humanista y contrarrevolucionaria de la Guerra Fría cultural, ¿no? Lo que vemos en estas imágenes de Steichen es que el espacio público es una construcción poética, la construcción de un mundo, siguiendo las palabras de Michael Warner, que a su vez sigue a Nancy Fraser. Warner habla de una, entre comillas, trascendencia lírica en el concepto de público, sintetiza la dimensión poética de público en la expresión monta una exposición y mira quién aparece.
Poético en el sentido etimológico de poiesis, como creación o producción. Warner analiza cómo el discurso público se basa en una necesidad de dirigirse a la vez a personas reales y que existen, como a la construcción poética de un público imaginario que puede todavía no existir. Me parece que esta doble condición de la idea de público como a la vez factual y fantasmática o anticipatoria está particularmente bien traducida en una forma fotográfico-espacial mediante esta concepción utópica de la exposición propagandística moderna. He mencionado que Steichen fue un virtuoso del diseño de exposiciones hasta el final de su actividad como conservador en el MoMA, y lo que os muestro ahora es otro montaje de Steichen, que también se presentó en la exposición Archivo Universal. Correspondía a la pared que concluye la primera parte de la exposición, que abordaba justamente la cuestión de la voz o la enunciación implícita en la retórica documental, y significaba la dialéctica entre dos discursos fundamentales en el surgimiento de la cultura documental de los años 30, es decir, por un lado el documental revolucionario del movimiento de la fotografía obrera, por otro lado el paternalismo socialdemócrata y liberal implícito en la ideología del proyecto de la Farm Security Administration, que es lo que estamos viendo aquí. La pared es una reconstrucción bastante literal de la instalación de las dos paredes de Dorothea Lange en la que fue la última exposición de Steichen en el MoMA, que fue justamente una exposición sobre la FSA, la Farm Security Administration, titulada The Bitter Years, en el año 62. La reconstrucción está hecha con las obras originales de la exposición, que se han conservado milagrosamente. De nuevo, se puede ver aquí, de algún modo, fijaros en estos detalles de esta zona de aquí o esta zona de aquí, es decir, realmente, o por aquí, es decir, las fotos se superponen, hay una, digamos, hay una profundidad, una tridimensionalidad, que es el recuerdo de esos espacios de algún modo iniciados por Lissitzky, ¿no? Es decir, se puede ver aquí cómo Steichen permaneció fiel a esa gramática expositiva moderna surgida de esos espacios de Lissitzky hasta el final de su trayectoria profesional en el MoMA, y como digo, particularmente en esos detalles de superposición, ¿no? El segundo sentido de esta idea de una esfera pública fotográfica que quiero abordar aquí es la pregunta acerca de cómo puede traducirse esta concepción del objeto fotográfico como objeto público en un método historiográfico y curatorial, un poco según este criterio que he apuntado al principio, en favor de una historia de la vida pública de la fotografía. La cuestión que se nos plantea desde el punto de vista curatorial es cómo traducimos estos modos de pensar el espacio público de una época a la forma y las condiciones de la exposición, ¿no? De algún modo la pregunta es cómo historizar esos paradigmas o esas estructuras de pensamiento o regímenes epistémicos o como les queramos llamar, como son, por ejemplo, los que acabo de mencionar de la exposición de visión total, que son inmateriales, ideológicos, abstractos, ¿no? La pregunta es también la de cómo se visibilizan los vínculos entre la innovación artística y la innovación social, en la medida en que la eliminación o la despolitización de ese vínculo es justamente el inconsciente de la historiografía tradicional, que se basa fundamentalmente en grandes autores, en obras maestras, en nociones equívocas de influencia, en detrimento de una historia cultural de los usos sociales y de la vida pública de esas imágenes. Os voy a poner algunos ejemplos de cómo he intentado abordar esta cuestión, ¿no? De nuevo, en la exposición Archivo Universal utilicé una estructura espacial y discursiva basada en microhistorias a modo de una constelación de secciones diferentes que se comentaban en unas a otras, que de algún modo polemizaban entre ellas. Había superposiciones, continuidades y discontinuidades entre las varias partes, es decir, una exposición organizada también como una discusión entre sus diferentes partes, ¿no? En ocasiones, imágenes semejantes aparecían en las varias diferentes secciones con diferentes significados, ¿no? El caso que antes mencioné de Steichen es significativo de lo que intento explicar, pero aquí fijaros cómo aparece de otro modo indirecto Family of Man, en esta sección dedicada al cruce de fotografía y antropología,
como un nuevo, digamos, Family of Man aparece con un sesgo nuevo, inesperado, a través del trabajo fotoantropológico divulgativo de la antropóloga norteamericana Margaret Mead, particularmente en sus fotolibros, ¿no? La vitrina, lo que veis, es una síntesis de este trabajo de Mead en el espacio del fotolibro, con esta mini secuencia que se abre con la publicación del libro de la izquierda, Balinese Character, en 1942, aunque las fotos son anteriores, son hechas en los años 30, y se cierra esta secuencia, es cronológica, con este último libro que se titula precisamente Family, publicado en 1965. Con esta secuencia de pequeños libros, Margaret Mead aparecía en la exposición como, de algún modo, la intelectual orgánica de la ideología humanista constitutiva del documental liberal. Tal humanismo está basado en un inconsciente antropológico, en la idea de que existe una condición humana primordial y universal que subyace las diferentes culturas, y en buena parte, digamos, un discurso elaborado por Margaret Mead en ese periodo. Esta es de algún modo una historia poco conocida y aún insuficientemente explorada, particularmente en relación a la producción de un discurso fotográfico. Mead tiene algunos escritos sobre fotografía y hace precisamente apología de Family of Man y de la revista Life, que entiende como paradigmas epocales de la condición de la fotografía como lenguaje universal y como instrumento pedagógico y comunicativo que atraviesa las diferencias culturales y que por tanto produce una inclusión ciudadana universal, ¿no? Un poco lo que intentaba visibilizar en la exposición es que justamente en estos libros se encuentra la fuente intelectual de la ideología humanista en esa época posterior a la Segunda Guerra Mundial frente a la ideología de la lucha de clases propia del documental proletario de la preguerra, que de algún modo refuerza mi argumento de que tal hegemonía humanista es una construcción propia de la época de la Guerra Fría, ¿no? A través de estas relaciones complejas entre los objetos en la exposición, lo que intentaba era trazar una historia, los movimientos de la historia y una historia de movimientos, es decir, las continuidades, persistencias, anacronismos, dislocaciones de la temporalidad histórica y hacer visible que no existe un único flujo histórico, sino una simultaneidad de fuerzas históricas actuando a la vez y que hay un diálogo, un conflicto entre ellas. Otro ejemplo está en esta vitrina, que presenta algunos dibujos o esquemas del proyecto Mnemosine de Aby Warburg, del último Aby Warburg de finales de los años 20, que veis desde los primeros esquemas, dibujos, hasta sus montajes en su biblioteca, etc. Digamos, un proyecto simultáneo al surgimiento tanto, perdonad que bebo un poco de agua, tanto de las ideas, es decir, estamos en la segunda mitad de los años 20, por tanto, esta operación de Warburg es simultánea al surgimiento de las ideas fotoarquitectónicas de Lissitzky, como también es simultáneo de la transformación de la revista alemana Arbeit Illustrated Zeitung, el periódico obrero ilustrado, o que llamaré a partir de ahora AIZ y del que hablaré enseguida, en su transformación en uno de los espacios fotográficos públicos más innovadores de su época, justamente el espacio donde nace el movimiento de la fotografía obrera en 1926, justamente en el momento en que aparece el discurso documental propiamente dicho, en 1926, cuando John Grierson utiliza el término por primera vez y al mismo tiempo cuando nace el movimiento de la fotografía obrera. Bueno, este proyecto de Warburg, iniciado en 1924, esta es, digamos, la versión en pared, iniciado en 1924, interrumpido su muerte en 1929, es una aportación histórica a la producción material de la idea de un espacio a la vez psíquico y público constituido solamente por imágenes fotográficas y cuyo significado se produce mediante las operaciones de combinación y montaje de tales imágenes, ¿no? Mi argumento es que esta misma idea, esta es la misma idea que se produce históricamente en ese momento a través de esa diversidad de prácticas simultáneas, el propio Warburg, a través de Lissitzky, la idea de Warburg de una historia del arte sin texto, construida exclusivamente a través de relaciones de imágenes, la idea de Lissitzky del espacio de la exposición de propaganda en donde se funden la imagen y el espectador,
a través de las tesis de Sergei Tretiakov en el contexto del movimiento de la fotografía obrera, con las tesis sobre serialidad y relacionalidad de la serie fotográfica y cómo se construye el significado en las imágenes a través de las relaciones texto-imagen y las relaciones entre imágenes, o también en el trabajo de August Sander, también según mitad de los años 20, con su catalogación de la sociedad de su época, cuando publica el libro El rostro de la época, On the Digital Side, que estaba justamente presente en la sala siguiente a la de Margaret Mead y a la de Ivy Warburg, que era, digamos, que compartían la sala, con el célebre prólogo de Alfred Doblin, donde habla de una fotografía comparada. De nuevo, digamos, otra idea que remite a esta, digamos, a esta idea compartida en la época, que se manifiesta de estas formas aparentemente diferentes, pero que comparten una raíz común. Es decir, que esta simultaneidad de prácticas producidas de diferentes tradiciones y posiciones intelectuales hace visible otro relato histórico, hace legible el cambio de paradigma psíquico-cultural que produce la aparición de la fotografía como el centro de la nueva cultura visual a finales de los años 20. Bueno, también he utilizado este método de visibilizar y relacionar las simultaneidades históricas en la exposición del movimiento de la fotografía obrera, y aquí lo que intento plantear es cómo el discurso documental surge en sintonía con una idea, con una nueva idea de público. Aquí lo que os muestro es la famosa serie de la familia Filipov de 1931, titulada, el título completo es 24 horas en la vida de la familia obrera de Moscú, concebida como la observación fotográfica de la vida cotidiana de una familia cualquiera bajo el socialismo. La serie constituye, es un poco la obra cumbre de las tesis del movimiento de la fotografía obrera, la culminación paradigmática de las tesis sobre observación fotográfica extendida, sobre serialidad, sobre la dialéctica del texto-imagen y sobre la producción de una iconografía proletaria en el contexto de los debates del movimiento de la fotografía obrera. Lo que os muestro aquí es las varias versiones publicadas de la serie, aparecidas, digamos, en el orden que os estoy mostrando entre septiembre y diciembre de 1931. Cronológicamente, la primera es la versión que aparece en A y Z en la revista alemana. La segunda es la versión rusa en la revista Proletárskoe Foto, y la tercera es la versión de los Filipovs alemanes, la versión hecha por el grupo de fotógrafos obreros de Berlín en diciembre de 1931. Esta exposición sobre la fotografía obrera era el intento de historizar otra de estas ideas o paradigmas que constituyen el inconsciente de la cultura documental, que surge asimismo del periodo entre guerras y la nueva cultura visual producida por la circulación de las revistas ilustradas, que es la idea de un nuevo público. Mi argumento es que el surgimiento de la cultura documental en el periodo de entreguerras responde a la necesidad de producir una especie de autoimagen del público, mejor dicho, resulta de la necesidad de visibilizar un nuevo sujeto político, el nuevo protagonismo de la clase trabajadora en la nueva cultura mediática de la era de la democracia de masas. En tal contexto, la fotografía obrera fue un intento de producir una contraesfera pública proletaria mediante la autorrepresentación de los trabajadores y en contra del paternalismo burgués, ¿no? Aquí podéis ver algunos ejemplos de fotografía obrera alemana presentada en la exposición, particularmente algunos de los fotoensayos o reportajes realizados por los grupos de fotógrafos obreros que se publicaban periódicamente en A y Z, en diálogo con algunas portadas, en particular algunos ensayos de Eugen Heilig o de Walter Reuter, o aquí algunas imágenes pues, de otros fotógrafos, Ernst Thormann, Walter Ballhause o Albert Hennig, o aquí algunos ejemplos del grupo de fotógrafos sobre los húngaros, Kata Kallmann en particular. La producción visual de una poética de anonimidad y desposesión fue una contribución decisiva de los métodos documentales surgidos de los años 30 a las luchas sociales por la justicia y los derechos de los trabajadores, pero más allá de esto, y en un sentido más general, fue una contribución igualmente decisiva para el imaginario mismo de una ciudadanía universal,
que tiene en el proyecto documental de la fotografía obrera una fuente iconográfica fundamental. Justamente esto es lo que intentaba demostrar en la exposición, que la iconografía de una vida frágil y precaria no es solamente constitutiva del documental proletario, sino que está en la raíz de la construcción poética de la democracia y de la idea de justicia, ¿no? El igualitarismo se basa en esta poética que nos une a todos en la condición de ser igualmente vulnerables a la pobreza y el abuso, ¿no? La poética documental contribuye a la producción del imaginario del hombre de la calle, que es el nuevo sujeto político de la democracia de masas y que está en la base de la noción moderna de soberanía popular. Me parece que esta idea del documental como representación de un nuevo público o un nuevo demos se explica en su justa medida haciendo aparecer este relato del papel de la fotografía obrera como un elemento decisivo en el surgimiento de la cultura documental de los años 20 y 30, al menos tan decisivo como lo fueron las experiencias que han dominado las historias de la fotografía, como es el documental social que viene de Louis Hine, o la gran campaña de la FSA, o el movimiento documental británico de John Grierson, que un poco el padre oficial, el padre intelectual oficial del discurso documental de entreguerras. Bueno, una última cuestión que abordaré respecto a los varios significados de la idea de una esfera pública fotográfica es la dialéctica entre exposición y archivo, que creo que comportan nociones divergentes de espacio público y algunas consideraciones sobre los puntos de encuentro y desencuentro entre el espacio público de la exposición y el espacio público de Internet, que me parece principalmente una extensión del espacio del archivo, ¿no? No pretendo teorizar sobre Internet y los nuevos medios, sino que hablo desde el empirismo del comisariado y el trabajo de búsqueda e investigación en archivos y el trabajo con la historia de la fotografía. Bueno, lo que os muestro ahora son algunas imágenes de la primera exposición de la que fui comisario, llamada Dominio Público, presentada en el Centro de Arte de Santa Mónica en 1994, ya es un poco la prehistoria. En ese momento mis medios de trabajo fueron instrumentos como el teléfono, el fax, el correo postal, la fotocopiadora, la biblioteca, la cámara analógica. Pensad que en ese momento el correo electrónico, Internet estaban empezando. Pensad que estábamos en la era anterior a Windows 95, que parece que hoy es el paleolítico, pero solo han pasado 25 años, ¿no? Estamos justo en el momento anterior a la gran revolución de Internet y la telefonía móvil y las redes sociales, que arranca justamente en esa segunda mitad de los años 90, ¿no? ¿Por qué digo esto? Menciono estos detalles para indicar la gran revolución en el trabajo de investigación que hemos vivido en estas últimas 2 décadas, de la cual no estoy seguro de que seamos suficientemente conscientes, ¿no? Obviamente una investigación como la que he mostrado de la fotografía obrera es imposible sin Internet y probablemente hayamos de relacionar históricamente la investigación sobre las modernidades marginales o periféricas que han ido surgiendo en las últimas décadas con las nuevas condiciones de acceso a materiales de archivo y colecciones que ofrece Internet. Y un poco pienso que, digamos, que los investigadores de mi generación es algo que hemos vivido muy fuertemente. Pienso pues, en gente que ha participado, que está participando en este programa, en Olivier Lugon, en Jordana, es decir, que hemos vivido en nuestras propias carnes esta radical revolución que ha comportado Internet en el trabajo de investigación en los archivos, ¿no? Un poco la pregunta que se plantea es en qué medida constituye Internet el inconsciente o la precondición de cualquier investigación en nuestro tiempo, ¿verdad? ¿No? Insisto, reconociendo que ese acceso es relativamente reciente, digamos, de las últimas 2 décadas como mucho, ¿no? En cierta medida, esto me lleva a pensar también, o a plantear aquí, que la propia tematización de la exposición fotográfica como campo de estudio es algo relativamente nuevo que pertenece, digamos, a esta época en particular, es decir, que aunque emerge intelectualmente de los debates de la representación de los años 80, pienso que se amplía y se profundiza solamente en la última década o década y media como mucho, ¿no? ¿En qué medida, un poco la pregunta es, esta discusión, este programa al que estamos asistiendo aquí, es también sintomático
de esta nueva era determinada por Internet y por el acceso online a un gran universo de archivos, ¿no? La digitalización de fondos y archivos y el acceso online se ha desarrollado amplísimamente a partir de los 90, sobre todo en los 2000. Es un proceso aún inacabado, insisto, creo que es la larga revolución, entre comillas, institucional más importante de nuestro tiempo. Creo que se trata también de un proceso más amplio que forma parte de un proceso que llamo la patrimonialización total, entre comillas, y comporta una nueva centralidad de los discursos sobre el patrimonio cultural, que es también característico de nuestro tiempo, cuya forma, digamos, institucional cumbre se ve en las políticas del patrimonio mundial promovidas desde la UNESCO, en fuerte sintonía con una neoliberalización de las políticas culturales y un decrecimiento de las fuentes de financiación pública acentuada desde la crisis de 2008. ¿No? Creo que esta nueva condición supone una ruptura con el paradigma de la industria cultural que dominó las políticas culturales de los 80 y 90, es decir, no tiene nada que ver con el clima de políticas culturales en el que yo entré a trabajar como artista, como comisario en los años finales de los 80 y los 90. ¿No? En este contexto solamente me voy a limitar a constatar que la promesa democrática de un, entre comillas, archivo universal que acompañó el surgimiento de las tecnologías fotográficas múltiples en la década de 1850, basadas en la tecnología positivo y negativo, es justamente a principios del siglo XXI cuando se cumple a través de Internet. Bueno, dicho esto, también tengo que decir que digamos que la digitalización no suple o no sustituye al 100% el trabajo de archivo, sino que entiendo que ambos son de algún modo complementarios. Bueno, en este contexto, lo que me interesa subrayar es la diferencia entre la exposición y el archivo. Pienso que tienen misiones diferentes, soy escéptico de la idea de mezclar ambas y de los usos pseudoarchivísticos del espacio de la exposición, que muy a menudo lo que hacen es una sobreestetización del archivo. Es decir, y para que nos entendamos bien, no estoy en absoluto en contra de la experimentación e hibridación de lo que podemos llamar espacios artísticos públicos, pero creo que esto no se debe producir a costa del sacrificio vano de la comprensión histórica del espacio de la exposición y su valor fundamental, que es el acceso público y de primera mano al objeto artístico, ¿no? Bueno, ya me he referido a la función histórica, epistémica, poética e incluso erótica del objeto fotográfico, tanto en su forma de publicación como en su forma expositiva o en la forma pública que sea, ¿no? En este último sentido, el de la dimensión erótica, digamos que quiero simplemente remarcar la intensidad de la experiencia que supuso para mí el acceso a materiales como los que estoy mostrando aquí en esta vitrina de la exposición Archivo Universal, de los álbumes como el de George Barnard, de la campaña de Sherman de la Guerra Civil Americana, los álbumes del Survey del Paralelo 40, con fotografías de Timothy O'Sullivan, o el álbum de Yucatán de Charney. Digamos, cuando por primera vez tuve en mis manos todos estos materiales en diferentes archivos, es decir, es difícil explicar el impacto psíquico que se produce cuando por primera vez tienes acceso a estos materiales, ¿no? Al remarcar esta experiencia, lo que intento decir es que si el trabajo de archivo carece de ese potencial para la transformación psíquica que yo asocio a eso que llamo la dimensión erótica, carece de la precondición necesaria para una autoeducación y se hace de algún modo irrelevante, ¿no? Este es el tipo de experiencia de carácter individual que los archivos pueden proporcionar y para el que no sirven sucedáneos, ¿no? El trabajo de archivo no es público, es privado y comporta una experiencia que debe ser elaborada para transformarse en pública, ¿no? Precisamente eso es como yo definiría el trabajo curatorial, que consiste justamente en trasladar esa experiencia íntima y psíquica del archivo al espacio público a través de la exposición. Bueno, algunas imágenes, vale. Bien, un poco lo que intento aquí defender es este compromiso con un método historiográfico que nos ayude a iluminar esta condición múltiple, inestable, precaria y relacional del significado fotográfico según la forma específica de cada una de sus materializaciones, y creo que el papel de la exposición es fundamental, es el medio para hacer esto de algún modo, ¿no? Bueno, y esto me lleva a un último comentario, paso quizá un poco rápido sobre estas imágenes, que es la defensa de la exposición en contra de la idea de exposición virtual o exposición online.
digamos, pero a la vez que digo esto, me contradigo a mí mismo en acto seguido, porque creo que en realidad esta defensa es de hecho innecesaria porque tal dicotomía no se puede dar. Es decir, la materialidad histórica de los objetos no es reproducible y por eso la exposición con obras originales tiene sentido. El Museo Imaginario de Malraux, hecho justamente de reproducciones fotográficas, es una idea pedagógica que es parte de nuestras utopías modernas y que se funda en la comunicabilidad de la fotografía, que creo que es una idea buena, importante. No obstante, creo que hay una diferencia fundamental entre caminar por los grandes fotomurales de la exposición Family of Man, como veis aquí, en esta fotografía hecha por Alan Sekula, digamos, estos murales se conservan, están expuestos en Luxemburgo, es decir, creo que hay una gran diferencia entre pasear entre estos murales fotografiados por Sekula o mirar la pantalla de un ordenador, una proyección digital, como de algún modo lo que estamos haciendo aquí. Es decir, aunque defiendo el valor del espacio de la exposición, creo que es un error aceptar sin más la dicotomía entre físico y virtual o entre analógico y digital. Digamos, creo que es necesario reconocer que son medios diferentes que satisfacen necesidades diferentes, ¿no? Bueno, o sea, una no es mejor que otra, no es más democrática que otra, sino que son, digamos, dos medios diferentes, ¿no? Bueno, un ejemplo, me parece que estoy alargándome en ideas un poco a lo mejor demasiado abstractas. Un ejemplo que me parece útil para entender esta diferencia entre el archivo y la exposición es un ejemplo práctico de cuando inicio una investigación. Cuando inicio una investigación digamos, en un archivo, ojeando publicaciones, revistas producidas en el entorno que investigo, ¿no? De algún modo he aprendido que manejar estas revistas en tus propias manos es algo mucho más eficiente que hacerlo a través de una pantalla, hacerlo a través de microfilm o versiones digitalizadas, que es una tarea muy fatigosa. De algún modo puede ser incluso una tortura cuando tienes que manejar mucha cantidad de material. Es decir, no solamente el que pierdes, lo que de algún modo pierdes cuando este acceso no es al objeto directo, a la publicación, es no solo el movimiento de las páginas, sino también una percepción dinámica del objeto, una idea de conjunto y sobre todo esta relación física con el objeto, esta dimensión erótica, es decir, que no es solamente el ojo el que está trabajando, sino que es el cuerpo. Esto no quiere decir digamos, que rechace el acceso digitalizado a los materiales. Creo que es muy importante, creo que es muy útil, lo utilizo constantemente, pero de algún modo creo que el acceso digitalizado supone otra lógica diferente, es una lógica, digamos, educada, una lógica a la carta, que es muy diferente de la actitud, por ejemplo, de un paseante en la exposición, que finalmente, digamos, es un flaneur, es alguien que, digamos, cuya percepción está abierta al encuentro. Digamos, esta experiencia es radicalmente diferente a la del archivo, ¿no? Es decir, que también aquí lo que estoy planteando es, digamos, entender que el cuerpo como un instrumento de interpretación histórica. Bueno, un poco para acabar, quería acabar defendiendo un poco como principio fundamental del trabajo curatorial una especie de doble relación erótica con la fotografía. Por un lado está el placer de ver fotografía, que surge de la investigación y del manejo de materiales de archivo. Es un placer que surge del encuentro y de la reacción sensible ante los objetos fotográficos y que va en contra de la cultura fotográfica, en contra de los relatos establecidos, en contra de la hipercodificación o fosilización del significado. Aquí, de algún modo, identifico las instituciones de la cultura fotográfica con lo que en crítica cinematográfica se denomina la cinefilia, digamos, un corpus que acaba impidiendo no solamente entender el cine, sino incluso a veces verlo, ¿no? Por tanto, el placer de manejar de primera mano fotografías en archivos y colecciones es una experiencia fundamental para poder literalmente ver la fotografía, esto es, verla fuera de marcos preestablecidos y para poder pensarla y entender su papel histórico. De algún modo ese es el punto de partida para el trabajo de interpretación historiográfica y creo que el espacio para esta experiencia es el espacio del archivo.
Y por otro lado está el espacio está el placer de la exposición. Parto de la concepción de la exposición como un espacio de imaginación y de libertad. Parto de entender el museo y la exposición como un prototipo de una esfera pública futura posible, ¿no? Un poco la idea que intento expresar es el cuerpo desplazándose por el espacio de la exposición, es una metáfora de la historia. La historia es el recorrido y la producción de sentido que nace, que hace nuestro cuerpo al ir atravesando tanto física como psíquicamente las ruinas, los restos, los objetos, los materiales de otras épocas, ¿no? Esas ruinas son de algún modo las que nos permiten pensar que siempre la historia pudo ser otra y que siempre hay una potencia latente. Y con esto lo dejo. Me parece que igual ha sido un poco abstracto. Dejo de compartir pantalla y si queréis pasamos a hacer un poco de debate. Bueno. Muchísimas gracias, Jorge, por este recorrido tan maravilloso, intenso y en el que se han abierto tantas vías de reflexión. Por una parte, creo que nos ayuda mucho a ahondar en las ideas en las que tú has trabajado, en esas nociones importantes. En fin, no resumo, hay poco tiempo, así que enseguida quisiera dar paso a algunas preguntas que nos hace el público. En todo caso, gracias por también trazar ese recorrido personal, curatorial, en el que has trabajado tan intensamente, pero también situar las cuestiones muy en presente. A mí me gustaría abrir el debate con una única cuestión doble, que por una parte tiene que ver con, sobre todo remitiéndonos a Archivo Universal, ¿no? Que tiene que ver con la escala, con la magnitud, incluso no sé si podríamos hablar de exceso, y lo digo en un sentido positivo, en el que has trabajado en Archivo Universal, en Aún No y en Fotografía Obrera también, pero en ese también diálogo muy interesante con la figura de Steichen, ¿no? Como orquestador de esa cantidad impresionante de material que se recompone, se rearticula, se vuelve a montar con partes que se rescenifican, ¿no? Y en las que tú has señalado en alguna entrevista y en el espacio público, ¿no? Cómo has trabajado precisamente una cuestión muy sofisticada, que es resignificar la resignificación de Steichen, ¿no? No sé si esto puedes comentarlo brevemente porque creo que es muy interesante, pero en todo caso la segunda parte de la cuestión, como una exposición tan compleja, ¿no? Como la que tú has articulado en Archivo Universal, puede ser estudiada a posteriori, puede ser documentada a posteriori. Tú has planteado, tanto en Archivo Universal como en Aún No, publicaciones que no eran catálogos, eran libros que complementaban la exposición, dando parte de todas las referencias y fuentes que estaban entrelazadas al propio proceso investigativo curatorial. Son publicaciones inmensamente útiles, pero en la que, sin embargo, no hay ninguna imagen de la exposición, y eso creo que es un punto muy interesante para quizás preguntarte de manera más práctica o más concreta, ¿dónde crees tú que deberían estar esas imágenes para el estudio de quienes no han visto la exposición y que precisamente, puesto que tú la has articulado remodelando, ensamblando de una manera tan sofisticada, es como que se hace necesario también el estudio de esas imágenes, aunque sean parciales? Te dejo contestar y luego te comento algunas preguntas que han ido saliendo. Vale. Yo, o sea, veo como tres cuestiones en lo que tú planteas. Por un lado, la cuestión de la escala de la exposición, en este caso Archivo Universal.
la cuestión de la relación entre la exposición y la publicación, la exposición del catálogo, y por otro lado hay una pequeña cuestión sobre Steichen. Quizá la de Steichen es la más, voy a empezar por ahí, la más, si queréis, anecdótica. Es decir, yo siempre digo, o sea, Steichen, yo creo que generacionalmente soy digamos, mi generación es la primera que puede relacionarse con ese legado de Steichen y de la Guerra Fría de una manera con cierta naturalidad. Es decir, por ejemplo, la generación anterior, Alan Sekula, Martha Rosler, es decir, justamente se construyeron su posición artística en contra de lo que representaba en ese momento el MoMA y en contra particularmente de lo que representaba el periodo de Steichen, que es el periodo de la Guerra Fría, realmente el periodo más, de algún modo, siniestro en los años 70 de lo que puede representar una institución, es decir, toda esta generación que viene de la contracultura, que viene de los 60, que realmente digamos, se constituye en contra de lo que representa el MoMA. Por tanto, Steichen era el demonio. Es decir, creo que mi generación puede relacionarse con ese antagonismo entre digamos, los años de la Guerra Fría y los años posteriores a los 60 de una manera que relativiza esos enfrentamientos, esos antagonismos. Es decir, que yo puedo relacionarme con esas tradiciones con una naturalidad que posiblemente la generación de Sekula no podía, ¿no? Incluso puedo decir que soy admirador de Steichen, es decir, cuando yo le decía a Sekula que a mí me gustaba Steichen como diseñador de exposiciones, que es decir, era algo que le era imposible asimilar, ¿no? Y está bien, es decir, yo lo entiendo, pero creo que hay, digamos, un elemento de distancia histórica y un elemento generacional de que para mí Steichen no es ya el enemigo, sino que lo puedo reinterpretar efectivamente a través de otro legado intelectual, precisamente el de la generación de Sekula, de la generación de los 70-80, es decir, puedo mirar a Steichen, digamos, sin el prejuicio ideológico, lo cual, digamos, me permite verlo como diseñador de exposiciones, me permite admirar la libertad y la imaginación en el uso del espacio de la exposición, una libertad y una imaginación que me resulta envidiable. Es decir, que en nuestra época, en donde también los códigos de la exposición están fuertemente marcados, y donde hay ciertas cosas que no puedes hacer, cuando ves a Steichen hacer lo que hace, literalmente es envidiable. Es decir, al mismo tiempo que reconozco, digamos, todos los elementos ideológicos discutibles, etcétera, es decir, todo eso por supuesto, pero al mismo tiempo puedo relacionarme con él reconociendo precisamente aquellos aspectos que posiblemente para otra generación no eran reconocibles, ¿no? Por tanto, eso por un lado. Respecto a, claro, Archivo Universal, yo creo que no hay que olvidar algunos aspectos muy importantes. Por ejemplo, es una exposición que no buscaba, que fue un poco accidental, es decir, una exposición que nace de una necesidad, es decir, es el MACBA, que además, digamos, hay que tener en cuenta también que en el MACBA de algún modo estábamos experimentando con la institución, es decir, hay una dinámica de experimentación institucional. Y ese proyecto de Archivo Universal nace de la necesidad de dar un contexto histórico a un proyecto que estamos haciendo sobre la ciudad con diferentes fotógrafos, donde justamente se trata de plantear interrogante en de qué medida podemos hoy, en este caso estamos hablando del 2007-2008, retomar todo ese legado de la fotografía, de las campañas fotográficas, de Family of Man, de las misiones fotográficas, de este modelo moderno de la fotografía como un lenguaje universal, etcétera, cómo podemos retomarlo en un contexto de repensar el museo, de experimentar con el museo, etcétera. Por tanto, hay toda esa dimensión de experimentación que es muy importante y que posiblemente aquí en mi relato no ha aparecido, pero que es el origen de esa exposición. Por tanto, es una exposición que es una nota a pie de página, que es un accesorio, que es una contextualización de ese proyecto que estamos haciendo. Otra cosa es que en el proceso esa nota y esa contextualización acaba cogiendo una dimensión inesperada para nosotros mismos, para mí también. Es decir, pero de algún modo necesitamos hacerla de esa manera porque se trata de mapear un poco todos los interrogantes y problemas que nos surgen del propio hecho de emprender una campaña fotográfica sobre Barcelona en ese momento. Por tanto, digamos que es una exposición que es en cierto modo un museo imaginario, es decir, que hay una dimensión no de exposición temporal, sino de efectivamente de reescribir la historia, de construir un museo
para ese proyecto que estamos haciendo. Por tanto, esa dimensión creo que es muy importante. No era la intención hacer una cosa tan grande, salió así. No he hecho exposición, es decir, no he hecho tantas exposiciones tan grandes, tengo la sensación, o quizá o me salen así, no lo sé. Digamos, es verdad que he tenido la suerte de poder hacer exposiciones grandes y es verdad, de tener los medios para hacerlas. No es frecuente tener esa situación, no es frecuente exposiciones fotográficas de esta escala, no son frecuentes. En los museos suelen ser de otra escala. No hay muchos, digamos, comisarios en la posición, digamos, de poder manejar un museo, un aparato que permita hacer una exposición así. Es también verdad que esas exposiciones van a ser cada vez más raras, es decir, Archivo Universal ahora no se podría hacer literalmente, es decir, eso fue un fin de una época, pensamos que estamos en el 2008, es decir, fue justo cuando la crisis, los presupuestos han cambiado, las condiciones han cambiado, de algún modo también esa exposición documenta una época en que tales exposiciones eran posibles. Ahora posiblemente ya no lo sean, ¿no? También es verdad que hay una cierta ambición histórica de remapear el orden de prioridades que hemos heredado y efectivamente, digamos, lidiar, pelear con la gran historia. Por tanto, la gran escala es también el instrumento para intervenir en esos discursos hegemónicos desde una institución también de gran escala, el MACBA o el Reina Sofía. Es decir, que de hecho las exposiciones más grandes que he hecho han sido Archivo Universal y la del Movimiento de la Fotografía Obrera, que también tenía una gran escala porque tenía que demostrar la relevancia de ese relato. Es decir, cuando dices que, digamos, hay otro hilo rojo central en el discurso de la modernidad que no se ha tenido en cuenta, de algún modo es una afirmación que tienes que poder demostrar y tienes que ser, digamos, contundente y bueno, fue posible, ¿no? Por tanto, pues, dicho así muy rápido. Y la cuestión claro, Archivo Universal es intraducible a un catálogo, es intraducible a una publicación única, porque efectivamente es una constelación de relatos, una constelación de publicaciones y de hecho surgieron varias publicaciones de la exposición. Aparte de las exposiciones de propaganda, también hubo algunas otras publicaciones, bueno, pequeñas, pero sin duda, digamos, la tarea de hacer un libro es mucho más exigente y mucho más, digamos, tú puedes hacer esa exposición. Hacer el libro es una tarea posiblemente mucho más compleja. En el caso de Archivo Universal, y si no hay un libro es porque no se pudo hacer y porque de algún modo no fue viable, ¿no? Bueno, no sé, igual hay más cuestiones. Muy bien. Voy por orden. Jorge Blasco dice: gracias por tu excelente conferencia que contesta parte de mi pregunta. Aún así me gustaría preguntarte por algo que sabes que a mí me fascina, la tensión que supone el camino del documento del archivo a la exposición. ¿Cómo transcurren los cambios semánticos en los casos que nos has mostrado? ¿Cuáles son los diferentes recorridos? Si se puede hablar en plural según los casos. ¿Es posible historiografiar ese espacio de tensión? Bueno, es muy difícil contestar en abstracto a esta pregunta. Es decir, que habría que ir un poco caso por caso. Digamos, el trabajo de archivo es el trabajo sobre lo singular, sobre lo, ¿cómo decir?, sobre lo específico. Me es un poco imposible hablar de cambios semánticos en abstracto, ¿no? Es decir, que por ejemplo, en la exposición de la fotografía obrera, fue muy importante el trabajo, la investigación en archivos marginales, secundarios, es decir, uno de los archivos más importantes para investigar la fotografía obrera alemana está en un archivo provincial de la antigua Alemania del Este, es el archivo personal de Erich Rinka, que fue un poco el líder del grupo de fotógrafos obreros de Berlín,
que hizo un libro sobre su experiencia en los años 80, cuando todavía era la Alemania del Este, y de algún modo dejó ahí un legado muy importante, que es un archivo, si quieres, antropológico. Es decir, que una de las particularidades de una investigación como esta es que efectivamente se produce en lugares inesperados. Es decir, no son solamente digamos, los espacios, los archivos, las colecciones, las bibliotecas del arte moderno, sino precisamente, digamos, que donde se encuentran estos materiales, estas otras modernidades, precisamente son archivos de otro tipo y que a lo mejor no tienen nada que ver con el arte moderno, como este fue el caso, ¿no? Entonces, digamos, ese lugar profundamente periférico dentro del relato de la exposición de la fotografía obrera constituyó un núcleo central, ¿no? Por ejemplo, Rinka era el autor del grupo de los Philippovs, del ensayo de los Philippovs alemanes, que es una pieza clave, ¿no? Por tanto, pero, insisto, es todo un trabajo es muy difícil contestar a esta pregunta, digamos, ¿cómo construyes? No puedo construir un relato único de estas microinvestigaciones, ¿no? Es decir, que la fotografía obrera es un caso, efectivamente, de una gran exposición que se construye a partir de estos micro archivos, micro observaciones en archivos que incluso, aun siendo una exposición tan grande como fue, tiene muchas lagunas, ¿eh? Por ejemplo, hay, digamos, fuentes que indican que hubo grupos en América Latina, en Asia, en Japón. Evidentemente es una investigación muy compleja de hacer, que no estoy preparado, es decir, que también en una exposición tienes que gestionar tus propios límites y tus propias, ¿no? Negociar con aquello que no puedes hacer, es decir, que Claro. finalmente... Sí. Claro, justamente hay una de las preguntas se refería dice, ¿existen ejemplos equivalentes a los que has citado en el contexto histórico español? Es decir, ¿existe un fenómeno de fotografía obrera en España? No, no. En España, esto se planteó en la exposición, digamos, la aparición de España, la exposición acababa en España, en la Guerra Civil Española, que es cuando de algún modo se puede establecer ese vínculo, pero no antes. Es decir, que hay que tener en cuenta que en España la centralidad de los partidos comunistas o el movimiento comunista, que es, digamos, el contexto principal del movimiento de la fotografía obrera en Europa, en España, digamos, esa centralidad solo se produce en la guerra civil, no antes. En España tienes, digamos, las experiencias pues, de, yo que sé, Umbral, que no es más de anarquista, Renau, es decir, pero ya estamos en el momento final del movimiento, ya estamos en la época de la guerra civil, que es cuando, digamos, confluyen en España muchos de los que han sido los protagonistas de ese itinerario que les va llevando un poco, escapando de los fascismos de París, básicamente, o sea, acaban en París cuando Hitler, a partir del 33, o cuando en Austria, digamos, es decir, se produce el cambio político, digamos que todos los protagonistas del movimiento lo que hacen es desplazarse hacia París, y de París a la Guerra Civil Española, y de ahí pues los que se van a América o los que se van donde se vayan, ¿no? Por tanto, digamos, en España, digamos, la participación es tardía. Esto está documentado en el libro. La exposición acaba y el libro acaba con la Guerra Civil Española. Sí. Otra pregunta. ¿A qué tipo de público te diriges en tus proyectos curatoriales? ¿Solamente a un público especializado? Recuerdo que tu exposición en el Reina Sofía, no sabemos cuál, una de las dos, me llevó 4 horas el primer día y 6 horas en la segunda visita. Sí. Bueno, sí. Sí, una amiga estuvo 2 días en la exposición de la fotografía obrera, 2 días enteros. Bueno, ¿esto es bueno o es malo? Es decir, claro, ¿cómo tenemos que presuponer que debe usarse una exposición? ¿Para qué sirve una exposición? La pregunta es buena, es decir, yo siempre digo que una exposición tiene que
hacerse para los conocedores, para los expertos, pero tiene que ser accesible para todos. Quiero decir, una exposición tiene que poder usar de muchas maneras, incluso para pasártelo bien, incluso aunque no sea algo que te interese desde el punto de vista histórico, etcétera. Tienes que poder pasarlo bien, incluso si no es un tema que te interese especialmente. Por tanto, digamos, este es un poco el desafío que yo me planteo, es decir, que sea relevante, solvente, sólido desde el punto de vista de los especialistas, pero también que sea divertido, sea un espacio de placer, de juego, de diversión para los que van a divertirse. Es decir, que me parece perfectamente legítimo los usos de ambos usos. Y, por ejemplo, predeterminar que la exposición tiene que ser de una manera o de otra, yo creo que es un problema. Es decir, yo trabajar en un museo, esto un poco es lo que me ha enseñado, es decir, que no tenemos cuál es el uso legítimo del museo, cuál es el uso legítimo de la exposición, por qué tiene que ser una visita de un cuarto de hora, por qué no tiene que convertirse en una experiencia, digamos, transformadora, en donde puedes pasar días y puedes volver. Es decir, evidentemente, para abordar relatos como los que también he hecho exposiciones pequeñas, es decir, que tampoco creo que tengamos que englobar todo el trabajo dentro de este tipo de escala, pero sí creo que la escala tiene que ver con el tipo de preguntas y con la intención de cada exposición, ¿no? Y como insisto, en estos dos casos, que son grandes exposiciones, digamos, la escala era una cuestión de principios, ¿no? Y bueno, no sé si respondo a la pregunta. Sí, es Perfectamente. una muy buena pregunta, sí. Am, ¿Qué piensas de las relaciones entre el curador de una exposición y los diseñadores de la institución en la que se realiza? ¿En qué medida se altera, enriquece, limita o, o incluso puede reconducir una parte del discurso? Entiendo que se hace referencia a los diseñadores de espacio. Sí, no, mi experiencia, o sea, un poco me parece como si hubiera un subtexto en la pregunta de que hubiera un conflicto, o sea, como si la institución o los diseñadores y el curador fueran como enemigos o tuvieran, digamos, discursos en conflicto, cosa yo no, a mí esto no me ha pasado, es decir, que siempre he tendido a entenderme muy bien con los arquitectos y diseñadores de las exposiciones y un poco siempre me han interesado mucho estos temas de cómo se hace la exposición y discutir y mi relación con los diseñadores siempre ha sido muy grata y muy productiva y de algún modo no veo que haya ahí un conflicto de intereses, ¿no? El diseñador, el arquitecto, finalmente es alguien que te ayuda a hacer las cosas y al menos mi experiencia, por tanto no veo, siempre ha sido una experiencia para mí productiva y positiva. Bueno, una última pregunta. Saludos de Bernardo Riego, que no ha podido seguir la conferencia y pregunta por las grabaciones, pero había una pregunta más que no quería dejarme. Es una pregunta, perdón, un poco revesada o yo la estoy leyendo mal, pero dice algo así como viendo el avance de la universalidad de acceso al material fotográfico más diverso, entre paréntesis, Internet, más que a la dimensión físico-histórica del material per se. El curador actual debería ser entonces, o debe ser entonces, una suerte de guía para entender mejor el material disponible. Bueno, el curador no es un guía, es alguien que hace su trabajo, que hace un trabajo interpretativo. No sé si entiendo del todo la pregunta. Eh, 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 no sé si acabo de entender la pregunta. Es decir, que veo que
Una Bueno, exposición no es una guía de, o sea, la relación, ¿no? Es decir, la exposición no es una guía de uso de los archivos, la exposición es en sí misma un poco un ejemplo de interpretación histórica. Y sí. quizás se puede interpretar como que como hay tanto material cada vez más disponible en Internet, ¿no? De alguna manera nos desensibilizamos también, sobre todo las nuevas generaciones quizás, de esas diferentes materialidades que, como tú muy bien has explicado, precisamente donde se pueden experimentar de manera sensible es en la exposición, porque me encantaría dejarlo como casi como última frase. Tú decías que la materialidad histórica de los objetos no es reproducible, ¿no? Lo cual también resitúa muy bien esa necesidad de las exposiciones, ¿no? Y ahí que se puedan visitar virtualmente, bueno, es una opción, pero no, desde luego no suple ni complementa, ¿no? Sí. Entonces, no sé si la pregunta iba por ahí, ¿quieres añadir alguna cosa más? Si no, podemos ir Yo pienso que también, cerrando. sí, vale, es verdad digamos que el volumen de materiales históricos digitalizados sea cada vez mayor no quiere decir que esto nos esté bombardeando. Es decir, también hay que ir a buscarlos, también hay que saber encontrarlos, también es difícil acceder. Que digamos que esté casi todo digitalizado no quiere decir que, ¿verdad? Que nos bombardee, no quiere decir en absoluto, es decir, que sigue costando encontrar las cosas, y hay que saber encontrarlas. Y sigue siendo difícil el trabajo de archivo. Lo que ocurre es que efectivamente pues, digamos, hay un acceso que se ha multiplicado, pero insisto, digamos, ir a un archivo implica unos saberes, digamos, unas técnicas, es decir, hay un aprendizaje, hay una complejidad, es decir, entonces no es la televisión, es algo que tienes que ir a buscar, es algo que en principio no lo ves, si no lo vas a buscar, ¿no? Por tanto, yo creo que lo que ha cambiado es, digamos, la posibilidad de este acceso. No quiere decir que, digamos, que este acceso se convierta en una lluvia de objetos históricos sobre nosotros permanente, en absoluto, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a Jorge, de verdad, por esta participación tan generosa y que ha abierto tantas vías que yo creo que todos iremos retomando con calma. Me gustaría también recordaros que el martes que viene, como es Pascua, nuestra próxima sesión será el 6 de abril, con una ponencia que además creo que enlazará de forma natural muy directamente con esta, que será a cargo de Florian Ebner, que es conservador jefe de fotografía del Centre Pompidou y que justamente seguirá estirando el hilo de esta necesidad de una historia material de la fotografía, justamente planteándose cómo elegir presentar determinados objetos en una mesa, en una vitrina, en la pared, en reproducciones, ¿no? Y hasta qué punto o de qué manera los propios artistas, fotógrafos, artistas contemporáneos pueden ser una fuente de diálogo inspiradora a la hora de establecer nuevas maneras de pensar en cómo se expone esa historia o se revisita esa historia de la fotografía. Así que seguiremos el día 6 de abril y muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Jorge, por estar aquí. Gracias a vosotros, muchas gracias. Gracias. Chao. Chao.